Se abre la sesión. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta casa que es la vuestra, que es casa de cultura, de arte y de fe y devoción popular, que es de lo que hoy vamos a tratar fundamentalmente. Hoy la Orden de San Clemente y San Fernando ha tenido el acierto de elegir esta fecha para presentar una publicación titulada Cuadernos monográficos Ferdinandum, un poco en conmemoración del aniversario de la toma de la ciudad de Sevilla el 23 de noviembre de 1248, día precisamente de San Clemente, que fue cuando de una forma definitiva comienza para nuestra ciudad una nueva andadura en el camino de la fe y de la cultura cristiana, que es la que anima el espíritu de toda la Europa contemporánea. Como ustedes saben, incluso la bandera de la Unión Europea es azul con las 12 estrellas, que es el símbolo, por una parte, de la divinidad, porque como decía nuestro premio Nobel Juan Ramón Jiménez, Dios está azul y las 12 estrellas son las 12 estrellas de la Virgen, que representan las 12 tribus de Jerusalén, las 12 tribus de Israel, o también el Sagrado Colegio Apostólico. Bueno, pues en esta línea vamos a intentar de homenajear, de recordar esta tarde a ese gran rey, a ese gran santo y a ese gran conquistador, que fue quien verdaderamente dio el impulso definitivo a la reconquista española, dejando tan solo ahí un poco de forma marginal el reino de Granada, porque pagaba un tributo a la corona de Castilla y ese dinero le venía muy bien para sanear la economía, hasta el reinado de los reyes católicos, que ya se pusieron en firme pues conseguir la unidad territorial, la unidad cultural y la unidad religiosa de todo nuestro país. Y digo que ha sido un acierto el que la Orden de San Clemente y San Fernando haya elegido este día para la presentación de esta publicación, porque como hoy todos sabemos, se celebra el Día Internacional del Libro. Esta festividad se celebró por primera vez el 7 de octubre del año 1926 durante el reinado de Alfonso XIII. ¿Por qué se eligió en principio el 7 de octubre? Pues sencillamente porque se creía que fue la fecha del natalicio de don Miguel de Cervantes, el príncipe de las letras españolas. Pero luego, cuando esta fecha se pone un poco en duda, y sobre todo por cambiar de estación, porque no es lo mismo el otoño que la primavera, decidieron los organizadores, de cara a la venta de los libros y a la difusión cultural y artística que lleva en torno a ella esta festividad, acordaron trasladar este Día del Libro en 1930 al día 23 de abril, es decir, a un día como en el que estamos hoy. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque era la fecha del óbito, del fallecimiento de Cervantes. Posteriormente, en 1995, la UNESCO
lo declaró Día Mundial del Libro. Y lo declara Día Mundial del Libro, pues sencillamente porque en torno a esta fecha coinciden el fallecimiento de 3 grandes autores europeos: Don Miguel de Cervantes, Shakespeare, nada más que y nada menos que Shakespeare, y Garcilaso de la Vega. Curiosamente, en este mismo día, la Iglesia celebra la festividad litúrgica de San Jorge Megalomártir. San Jorge, que como ustedes saben es patrón de Aragón, de Cataluña y de Inglaterra, entre otros países o ciudades europeas. Una de las más próximas a nosotros es la ciudad de Palos de la Frontera, en la actual provincia de Huelva, que es de donde surge, donde se organiza y donde parte el primer viaje del descubrimiento a las Américas. Se dice en la nebulosa de la vida de San Jorge Mártir que fue oriundo de Capadocia. Fue oriundo de Capadocia, se dice, por una confusión, porque se le confundió con otro San Jorge que era obispo arriano de Alejandría. La leyenda de San Jorge fue rechazada como apócrifa por el concilio del siglo V, pero nos dice que fue un oficial de una legión romana. A nosotros verdaderamente nos llega de una forma muy directa el resumen, la síntesis, el relato hagiográfico de San Jorge a través de un dominico, de Fray Jacobo de la Vorágine, que fue arzobispo de Génova y que a mediados del siglo XIII, en una obra suya que para los historiadores del arte y para los artistas en general es una obra de cabecera, es una obra capital, porque nos habla sobre la representación plástica de los santos de ese momento, cómo había que pintarlos, cómo había que esculpirlos, los elementos anecdóticos, los atributos iconográficos, etc. Bueno, pues según la leyenda dorada o la leyenda áurea de Jacobo de la Vorágine, se dice que este caballero militar, un día atravesando una ciudad, se dio cuenta que había un dragón que tenía atemorizada a toda la población porque se los comía. Y entonces ese día el dragón iba a devorar a la hija del rey, a la princesa. Entonces San Jorge, montado a caballo, alanceó a la bestia, la hirió y luego le pidió a la doncella que con su cinturón amarrase al dragón y él lo llevó arrastrando como si se tratara de un perrito que sujeto por su correa. Ante este inédito acontecimiento, el rey le recompensó con una sustanciosa cantidad dineraria que él inmediatamente donó a los pobres de esa ciudad. Por ello, a San Jorge
se le considera el modelo de caballero cristiano medieval por las muchas virtudes que adornaban a su persona. De ahí que obtuviera en ese momento del medievo una extraordinaria popularidad, sobre todo recogida esa popularidad en las novelas de caballería. Curiosamente, esa pareja del caballero que salva, que defiende a la doncella, va a pasar a una novela de caballería muy importante. Reaparece en el famoso Orlando Furioso de Ariosto en el primer tercio del siglo XVI, en 1532. En este caso, en vez de ser Jorge y la princesa, pues se le llama Rogelio y Angélica. Pero si ustedes quieren, y por sintetizar y con ello termino, esta pareja de personajes tan propio de la novelesca medieval continúa y llega hasta el siglo de oro español, porque va a ser recogido en la novela satírica de Cervantes, donde lo podemos reconocer en la pareja de Don Quijote y Dulcinea. Por eso digo que la fecha del 23 de abril viene que ni pinti parada para la presentación de esta publicación de la Orden de San Clemente y San Fernando por ser el Día Internacional del Libro, para contribuir al desarrollo, a saber despertar la vocación de los jóvenes por la lectura, que tan importante es y que tan deficiente está en estos momentos, no por falta, no por defecto de la juventud, sino por el fallo de los sistemas educativos que generación tras generación nos han ido imponiendo los gobiernos últimos sucesivamente. Con esto vamos a pasar ya, me perdonan ustedes quizá el tiempo que he tardado en exponer esta introducción, y vamos a atenernos al protocolo que me presentan para el desarrollo de la presentación de este libro. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de Sevilla, don Teodoro León Muñoz, excelentísimo señor presidente regidor de la Orden de San Clemente y San Fernando, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, damas y caballeros. En primer lugar, vamos a dar la palabra al señor presidente regidor de la Orden de San Clemente y San Fernando de Sevilla, excelentísimo señor don Antonio María González Pacheco y Vázquez, quien nos dirigirá unas palabras al respecto. Bueno, sean mis primeras palabras de agradecimiento por ese bondadoso gesto que ha tenido esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, en la persona de su presidente y en la persona de su secretario general, Fernando Fernández. Excelentísimo señor presidente, muchas gracias por hacer coincidir esta cuaderno monográfico en este día tan extraordinario como es el Día Internacional del Libro. Una coincidencia magnífica porque coincide también en otra fecha
muy agradable para nosotros, que es cuando se terminó de imprimir este libro, que fue el día 13 de abril, día de San Hermenegildo, también un santo muy cercano a nuestras instituciones. Sean también unas palabras profundas de agradecimiento al señor obispo de Sevilla, su excelencia reverendísima, el doctor don Teodoro León y Muñoz. Él está aquí porque es bondadoso, porque con tantas cosas pastorales, administrativas, jurídicas, ahora le hacen secretario de los asuntos jurídicos de la Conferencia Episcopal. Pero yo quiero recalcar de él su sevillanía, porque ha sido, bajo nuestra modesta opinión, la de la Orden y mía personal, uno de los máximos conocedores del proceso jurídico de canonización de San Fernando. Él ha sido el impulsor de la devoción en los momentos actuales, que duda cabe, y él sigue siendo el impulsor y el descubridor de una persona legendaria que, lejos de mitos y de leyendas, nos ha acercado a un hombre ejemplo del laicado del siglo XXI. Muchísimas gracias, don Teodoro. Muchísimas gracias a todos los colaboradores que habéis depositado en nosotros vuestro cariño para descubrir cada uno de vosotros la faceta que lleváis en vuestro corazón de este Rey Santo. Una mención especial al profesor don José Manuel Acuña, que ha querido estar con nosotros y a buen seguro ha venido a realzar un poco más este acto tan entrañable en esta Real Academia de Bellas Artes. También una mención especial a don Jesús Rojas Marcos y felicitarle por su nueva hija, a que todos nos alegramos y que a buen seguro va a incorporar a la familia. Muchas felicidades a todos ustedes, autoridades académicas, señoras y señores, caballeros y damas de la Orden. Gracias otra vez por su bondadoso gesto, presidente. Es un placer y un honor presentar en este Día Internacional a Ferdinando, tomo 1, etapa 2, en esta Real Academia. Bien saben de Fernando III, que fue un ejemplo de liderazgo moderno, un líder con capacidad para influir y motivar. Era el pacificador, el caballero que utilizaba el diálogo y los tratados jurídicos y políticos antes que la confrontación. Él se distinguió en sus bondades y trabajo entre sus contemporáneos. Él conocía la fragilidad humana, el egoísmo humano, por esto transmitió y cultivó la nobleza del espíritu. El Santo Rey tenía una gran capacidad de llegar a sus gentes, que confiaban de manera sosegada en su rey. Fernando nos dejó un legado cultural y político, artístico, arquitectónico, poético, literario, musical. Recuerden, y si pueden leer, el libro de los 12 sabios. En su reino potenció la cultura, la política y siempre unido a la fe y al Santo Padre. De rey soldado, temeroso de Dios, a rey decisivo, como lo fue su madre, en su madurez y crecimiento en la fe, en lo intelectual y lo político. Poseía la franqueza y la justicia y ejercía la templanza. Seguiremos elaborando próximos trabajos sobre su figura, su entorno y proyección europea, sus relaciones internacionales, su religiosidad con el resto de los reinos, siempre teniendo en cuenta su santidad reconocida por sus súbditos y la Iglesia Católica, teniendo en cuenta que es un ejemplo, como decía antes, para los laicos del siglo XXI. Recordar la historia, aprender de sus lecciones y reivindicarla nos ayuda a construir un mundo mejor. Nos dijo Su Majestad Felipe VI en su discurso en la Conferencia Anual de Presidentes del Parlamento de la Unión Europea recientemente.
En un mundo, el actual, de valores y virtudes compartidas, pero también de crisis humanitarias, de crisis emigratorias, de crisis en el Sahel, de crisis cultural, de crisis educativa, de crisis de la fe, la apostasía ha invadido a la Europa cristiana. Por tanto, es necesario volver a los valores fernandinos, a los valores y virtudes. En este salón de esta Real Academia, que tan dignamente preside su presidente, es como una habitación que sirve de parlamento de la expresión de la belleza, ágora del arte en su máxima expresión, donde la cultura y la fe impregnan sus vivencias y la belleza de sus bellas artes es bálsamo para la sensibilidad y formación humanista. Seamos soñadores, soñadores pertinentes. Seamos portadores de bondad como antídoto del egoísmo. Seamos portadores de la belleza del alma, para que los sueños sean portadores de realidades y curen las enfermedades del alma y las cicatrices del cuerpo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, sentimos, señor obispo, por su hospitalidad y acogida generosa. In Deo speravi. A continuación vamos a tener un momento musical al piano que correrá a cargo del profesor don José Manuel Acuña y que interpretará Airoso de Bach. No obstante, me gustaría, para que todos nos situáramos un poco en torno a este autor, decir algunas palabras entresacadas de su biografía. Don José Manuel Acuña es profesor superior de música en el Conservatorio Superior Manuel Castillo de Sevilla, cargo que donde obtuvo las máximas calificaciones y donde se especializó en metodología del lenguaje musical, pedagogía y teoría musical. Es un autor que está siempre animado por una extraordinaria inquietud que le lleva a explorar otros estilos musicales como el flamenco, tan propio de nuestra idiosincrasia, o del jazz. Esto hace que continúe ampliando su formación en armonía e improvisación con los maestros Rafael Garcés y Jesús Lavilla. En cuanto a su labor docente, obtiene la plaza de funcionario de carrera con 23 años, obteniendo la mejor nota de toda Andalucía en su especialidad. Su enfoque creativo y práctico de la música le hacen obtener varios premios nacionales e internacionales, autonómicos, en diferentes proyectos artísticos que ha ido llevando a cabo, como ocurre con la creación de un musical sobre el fracaso escolar en el Instituto de Enseñanza Secundaria Tierno Galván de Alcalá de Guadaira. Fue premiado en el año 2009-2010, en el curso, con el premio a la mejor práctica educativa por el Ministerio de Educación. Obtuvo también el primer premio en la segunda competición nacional de coreografías escolares organizada por Puleva en Madrid. Asimismo, recibe el primer premio en diferentes certámenes de teatro, como el organizado por Coca-Cola a nivel nacional
o en el Internacional de Dinamarca junto al alumnado de las 3.000 viviendas. También ha obtenido el segundo premio nacional del concurso Euroscola de las escuelas embajadoras del Parlamento Europeo en Madrid, o el premio del quinto concurso nacional Ama en Igualdad. Di no a la violencia de género. Todo ello, como vemos, va perfectamente dirigido por la mentalidad educativa vigente. En la actualidad, trabaja como técnico especialista en el Departamento de Innovación Educativa de la Dirección General de Tecnologías Avanzadas y Transformación Educativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía. Y ya, sin más, le damos paso a don José Manuel Acuña para su interpretación de Airoso de Bach.
Bueno, pues inmediatamente, tal y como está previsto en el uso de la palabra, vamos a dar paso al profesor don Rafael Antonio Macías Giraldez. Cuando guste. Excelentísimo y reverendísimo señor obispo, excelentísimo presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, excelentísimo presidente regidor de la Orden de Caballeros de San Clemente y San Fernando, estimadas autoridades presentes en este acto y todos aquellos asistentes que participáis de la presentación de estos cuadernos monográficos Ferdinandum, en la que se hace una revisión más profunda a la figura de Fernando III el Santo desde los más variados puntos de vista. Se me ha brindado la oportunidad de participar en la presente monografía a través de un artículo en el que se hace un recorrido sucinto sobre el proceso que llevó aparejado la creación, o mejor dicho, la reinvención, de la imagen del Rey Santo a raíz de su proceso de canonización. Estos factos de canonización que tuvieron lugar en pleno siglo XVII, más concretamente en el año 1671, promovieron la fijación y constitución de una vera efigie del Santo Rey en todo ese proceso de elevación a los altares de esta insigne figura sevillana. En este sentido, entendemos que la recreación histórica que se realiza de este personaje histórico pasa por ser uno de los hitos centrales a nivel histórico, artístico y social más influyentes de todo el periodo de la Edad Moderna sevillana, sin precedentes en la etapa del pleno barroco. A lo largo de todo el siglo XX y comienzos del XXI han existido numerosos historiadores e investigadores que han tratado de una u otra forma la figura histórica de Fernando III. Por citar algunas fuentes, destacan las aportaciones de los investigadores Paulino Castañeda Delgado o José Sánchez Herrero, atendiendo a una faceta más personal y desde el punto de vista de la religiosidad que rodeaba al rey. Igualmente hay que señalar algunos otros centrados en todo ese proceso que supuso la canonización durante el siglo XVII, así como las pautas iconográficas que se crean en torno a su figura, señalando autores de la talla de Salvador Rodríguez Becerra en 2006 o Ulpiano Pacho Sardón y José Antonio Calvo Gómez, con publicaciones en 2015 y 2017 respectivamente. La intachable vida de Fernando III, rey de Castilla y de León, así como las virtudes heroicas y su intrínseca religiosidad interior, le llevaron a recibir en un momento determinado de la historia el epíteto del santo. Así se refrenda en el epitafio concentrado en la leyenda grabada en la urna de plata que Laureano de Pina labró para contener su cuerpo en la capilla real del templo catedralicio. El más leal, el más verdadero, el más franco, el más esforzado, el más apuesto, el más granado, el más sufrido, el más humildoso, el que más temió a Dios, el que más le hacía servicio, el que quebrantó todos sus enemigos, el que alzó a sus amigos y conquistó la ciudad de Sevilla. Estos calificativos, que fueron calando tan profundamente en el devenir social de la Sevilla del siglo XVII, así como en la constitución intelectual de la monarquía católica, fueron el revulsivo y la punta de lanza para que se promoviera a gran escala su canonización popular y se fortaleciera la imagen de un personaje estrechamente ligado a la historia cristiana de la ciudad de Sevilla y del que recientemente hemos conmemorado 775 años de tan magno acontecimiento. Con tal efecto, se produce un relanzamiento de la figura fernandina, iniciándose un proceso de reconstrucción histórica de su imagen en pleno siglo XVII. Para ello se cuenta con importantes hagiógrafos y biógrafos, que realizaron labor de revisión de todas las fuentes escritas sobre la vida del rey. Esta tarea se encomienda a los más importantes y prestigiosos artistas del momento, tales como pintores, escultores o grabadores. Uno de esos primeros hitos lo tenemos en la lámina encargada por el Cabildo Catedralicio al taller de Claude Audran el Viejo en el año 1630. A partir de este momento serán importantes artistas los que se encarguen de resaltar su figura, destacando la obra pictórica fundamental que bajo el título de San Fernando recibe las llaves de la ciudad por el rey Asataf,
realiza Francisco Pacheco en 1634 y que nos va introduciendo en todo ese ambiente de renovación estética que sufre la misma. Este camino, iniciado en la década de los 30, tendrá su punto álgido en 1671, con la creación de un gran triunfo erigido en el trascoro de la catedral, en el que participaron artistas como el escultor Matías de Arteaga, el retablista Bernardo Simón de Pineda o los pintores Juan de Valdés Leal o Bartolomé Esteban Murillo. Este último será el eslabón más importante de esta cadena, ya que será fundamental para establecer la imagen más conocida del rey en épocas posteriores, así como decisivo para su total configuración iconográfica, capaz de captar la sensibilidad local desprendida de todo ese proceso canónico, y que, en palabras de Robert Armogate, demostró su extraordinaria capacidad para responder a la demanda social de iconos religiosos, referentes universales, cargados de los nuevos valores postridentinos. Concluyo. Toda esta deriva en torno a la vera efigie del Rey Santo establece las pautas a seguir para la configuración de la imagen, aportando toda esa riqueza iconológica llena de matices y que será ampliamente difundida durante todo el siglo XVII y hasta prácticamente finales del siglo XVIII. Agradezco nuevamente a la Real Orden de Caballeros de San Clemente y San Fernando la invitación a participar en esta monografía en la que se le brinda la oportunidad a jóvenes historiadores del arte e investigadores, así como a la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, que acoge este acto. Muchas gracias. A continuación, en otro momento musical, de nuevo tendremos al piano al profesor don José Manuel Acuña, que en esta intervención interpretará el Adagio Concierto 23 de Mozart, cuando guste.
según lo previsto, intervendrá el profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, el doctor don Jesús Rojas Marco y González, que lo hará en nombre de los colaboradores, de todos los que han participado en esta publicación. Doctor Rojas Marco, cuando quiera. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, excelentísimo señor obispo, excelentísimo presidente regidor, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, damas y caballeros, muy buenas tardes. Me piden desde la Orden de Caballeros de San Clemente y San Fernando que dedique unas palabras en nombre de los autores que han realizado esta monografía. Para mí ha sido un honor y una suerte participar en esta publicación, porque precisamente mi discurso de recepción en esta academia estuvo protagonizado también por San Fernando, ya que traté sobre las esculturas de la Capilla Real, las esculturas regias, y la figura de Fernando III siempre ha estado constantemente presente en ese espacio. Además, por un motivo personal y no meramente académico, por entonces nació mi primer hijo, que se llama Hernán, y precisamente uno de los motivos es por el patrón de Sevilla, San Fernando. Para mí es un placer hablar de San Fernando, porque creo que de esa manera podemos en este acto encuadrar al personaje y que ustedes puedan conocer mejor los artículos y los trabajos que hay en este cuaderno monográfico. Fernando III nace en 1201, nace en Peleas de Arriba, que es una localidad que está en el término municipal, en Zamora, y es hijo de Alfonso IX de León y de doña Berenguela de Castilla. Y como bien ha dicho el presidente de la Academia, en su figura, en su persona, se van a unir por vez primera las dos grandes coronas de Castilla y de León. En 1217 es rey de Castilla y en 1230, por la habilidad política de su madre, consigue ser rey de León. Y desde entonces se produce un hecho crucial en la historia de España, que es la unión precisamente de esas dos coronas. El otro hecho fundamental dentro de su vida y de su obra es, sin ninguna duda, el de la Reconquista, ese proceso histórico de impulso que va desde el norte hasta el sur, en la península ibérica, tiene en Fernando III a uno de los grandes protagonistas. Como ustedes saben, el santo monarca conquistó, entre otras grandes ciudades, Córdoba, Jaén, pero fundamentalmente será siempre recordado por la conquista de Sevilla, la gran metrópolis del sur que él deseó, a la que él aspiró siempre llegar y que fue la meta última de su vida y de su obra. Como saben también, el 23 de noviembre, día de San Clemente, la ciudad es tomada. El 22 de diciembre, un mes después, en conmemoración del traslado de los restos de San Isidoro de Sevilla a León, entra triunfalmente el rey en la ciudad acompañado de un extraordinario cortejo. Y el rey, tan enamorado y tan prendado quedó de la urbe, que se quedó a vivir en su alcázar, habitó en ella hasta su fallecimiento el 30 de mayo de 1252. En esta ciudad, precisamente, es sepultado, y en esta ciudad va a quedar para siempre su figura unida de manera constante. Piensen que cuando Fernando III fallece, ya recibe entonces el apelativo de santo. De hecho, es un testimonio claro de que su figura, y sobre todo de su devoción y de su culto, se había generalizado en las grandes ciudades, en Jaén, en Córdoba y fundamentalmente en Sevilla. Ya de hecho, con su hijo Alfonso X se dedican fiestas en su honor, también se dedican misas literalmente al Santo Rey y se multiplican las visitas de los enfermos para implorar la curación al besar su espada, una espada a la que le conceden poderes taumatúrgicos y que en masa van los enfermos hasta la primitiva capilla de los Reyes de la que ahora hablaré. Por este motivo, el santo se convierte en un foco de culto y de devoción muchísimos años antes de que sea elevado a los altares. De hecho, el propio Papa Inocencio IV, en 1252, concede indulgencias a quienes visiten tal capilla y también por esa razón el apoyo de la corona fue constante, sobre todo persiguiendo su beatificación y coronación. Alfonso X, su hijo, inteligentemente puso todos los esfuerzos y todo el esmero en dedicar la primitiva capilla de los Reyes, que estaba en el lado oriental de la antigua mezquita Aljama,
de la ciudad islámica, reconvertida en catedral, en elevar y en construir una capilla de los Reyes presidida por la Virgen de los Reyes, entonces llamada la imagen de Nuestra Señora, y en la parte inferior los sepulcros de su padre, de su madre, de Beatriz de Suabia, que manda traer desde el monasterio burgalés de las Huelgas, y posteriormente, tras su muerte, será también sepultado en este lugar. Allí se multiplica la devoción exponencialmente a los restos del Santo Rey, hasta que, cuando comienza la construcción de la actual catedral gótica hispalense, se empieza por la zona de los pies, pero en 1433 el rey Juan II concede el permiso para derribar esa primitiva capilla y continuar con la construcción del templo metropolitano. Se produce entonces el siguiente traslado de los restos de San Fernando a una capilla de la nave del Lagarto del Patio de los Naranjos. Allí, en ese lugar, es donde lo van a visitar, pues entre otros personajes, los reyes católicos, fundamentalmente de especial devoción para Fernando el Católico y para su nieto Fernando de Austria, al que trae y hace visitar. También Carlos V, cuando venga a contraer matrimonio con Isabel de Portugal en 1526. Y allí está hasta 1543, en que se traslada a una segunda capilla, asimismo en el Patio de los Naranjos. Todo en espera de la construcción de la definitiva Capilla Real, un proyecto que se va demorando, que se va retrasando, década a década y año tras año. En esta segunda capilla provisional, Felipe II, uno de los principales monarcas interesados en la beatificación y canonización del rey, visita en 1570 al rey y él es, junto con su padre, el que hace el impulso, el que realmente se esfuerza porque la capilla real definitiva se construya. Esa capilla real había sido concebida en 1547 por Martín de Gainza, se empieza su construcción en 1551 y no se termina hasta 1575. Lo que sucede es que el traslado definitivo de los restos del rey se produce en 1579. Sevilla, entre los días 11 y 13 de junio de esa fecha, celebra unos fastos verdaderamente impresionantes. Lástima que no hayan quedado testimonios gráficos, porque las descripciones y los análisis que hay de esos días son realmente debieron ser de una grata y de un fuerte impacto en la población. En esos fastos, en esas celebraciones, en ese traslado, participan todos los estamentos de la ciudad en actos que están perfectamente controlados por Felipe II y que suponen una puesta en escena no solo de la devoción al Santo Rey, sino también del poder político del momento. También en este lugar empieza asimismo a fomentarse la devoción de Fernando III. Ya en el siglo XVII, que es el siglo del barroco, a partir de la década de los 20, finales de los años 20, empieza el proceso de elevación a los altares. Un proceso que también va a ser largo, que va a depender y mucho de la presión y del interés de los monarcas españoles, que tiene un primer hito en 1630, cuando Urbano VIII expide las letras apostólicas remisoriales y compulsorias, pero que se detiene hasta el año 1671, cuando bien ha dicho el graduado Raúl Antonio Macías, el 4 de febrero Clemente X decreta esa canonización y, por tanto, asistimos al momento culmen, al momento de mayor efervescencia, al momento de la cúspide verdaderamente de la devoción en Sevilla de Fernando III. Sin embargo, la inclusión o la inscripción de su nombre en el martirologio romano no se produce hasta el año siguiente, en 1672. Y en 1673 se establece la fecha de su fallecimiento, el 30 de mayo, como día de precepto, con rezo, lecciones y misa propios en todos los reinos de España. Desde entonces la situación para Fernando III cambia, evidentemente, porque ya es oficialmente santo. Y sus restos, que están en la Capilla Real, junto a los de su hijo Alfonso X y los de su primera mujer, Beatriz de Suabia, van a empezar a dignificarse en función y, por supuesto, en consonancia con el nuevo culto que se le otorga al monarca. Por eso, en 1677 se separan los cuerpos, los de Alfonso X y Beatriz de Suabia pasan a los edículos laterales y asimismo se inicia la exaltación de los restos mortales de Fernando III con la construcción de la famosa urna, una urna que la ejecuta materialmente Juan Laureano de Pina, pero que está basada en el diseño del pintor también sevillano Francisco de Herrera el Joven.
También es un proyecto muy amplio, entre 1690 y 1701, y luego el impulso final entre 1717 y 19. También por esas fechas, en el siglo XVIII, 1720 y 21, tiene lugar la concesión y la aprobación papal del rito doble de segunda clase en el arzobispado hispalense. Y finalmente, el 14 de mayo de 1729, los restos de San Fernando son definitivamente transportados a ese nuevo y gran sepulcro, el sepulcro barroco más importante de España y, sin ninguna duda, uno de los sepulcros más suntuosos que hay en toda Europa. Como podrán comprender, ese traslado en el que participa el propio rey, Felipe V, también es un capítulo de excepción en la historia de Sevilla, no solo en la historia del arte, sino en la historia de la ciudad, y supone asimismo un hito dentro de la historia del personaje y de su fortuna post-mortem. Este rey, precisamente, Felipe V, al año siguiente, en 1730, es quien establece los 4 días oficiales en que se abre su urna. Uno de ellos es el 14 de mayo, precisamente en conmemoración de ese traslado. Otro es el 30 de mayo, conmemorando la fecha de fallecimiento del monarca. Otro el día de la octava de la Virgen de los Reyes, el 22 de agosto. Y el último, en conmemoración de la toma de la ciudad, el 22 de noviembre, día de San Clemente. Desde entonces, todos los monarcas, de una u otra forma, van a proteger la devoción al rey y asimismo van a proteger, por supuesto, el enriquecimiento de la capilla en la que se custodian sus restos. Por citar algunos ejemplos, pues Carlos III sufraga la reja que diseña Sebastián van der Borch y que se coloca finalmente en 1774. Carlos IV es quien paga el coro que se encuentra asimismo en la capilla. Fernando VII también sufraga unos blandones y una cruz de rica ejecución. Y Isabel II, por supuesto, también los Montpensier que residen en la ciudad son grandes devotos de San Fernando, y todos los reyes que se van sucediendo dan gran testimonio de su fe hacia el monarca. Por supuesto, Alfonso XII y Alfonso XIII demuestran esa devoción, y en época, ya en el siglo XX, tiene lugar otro hecho importante. En la plaza quizás más importante de la ciudad por entonces, que es la actual Plaza Nueva, en 1924, ahora se cumplen 100 años, se inaugura el monumento a San Fernando en la ciudad, cuya principal escultura es del escultor académico Joaquín Bilbao. Otro hecho importante acaece en 1948. En 1948 se cumple el 700 aniversario de la toma de la ciudad y, por supuesto, de la vuelta a la fe cristiana en la ciudad, y se construyen los nuevos sepulcros de Alfonso X y de Beatriz de Suabia. 50 años más tarde, en 1998, tiene lugar el 750 aniversario, con la celebración de un importante congreso que supone un hito dentro de los estudios y los análisis acerca de su figura, y en el año 2023, que ya dejamos atrás, pues se conmemora el 775 aniversario de tal evento. Por tanto, la figura del rey, que, como ya se ha dicho por activa y por pasiva, supone un auténtico hito dentro de nuestra cultura en España y en particular en Sevilla, es sin ninguna duda una historia que no pasa, una historia que nace a finales de la Edad Media, que encuentra su punto culminante desde el punto de vista religioso en el siglo XVII, pero que sigue viva a día de hoy, porque de una u otra manera seguimos rindiendo culto a este importante santo. Ya para terminar, quiero hacerlo de una manera mucho menos gráfica o mucho menos descriptiva, ya que hace tiempo encontré unos versos realmente hermosos de un gran poeta sevillano, que es Fernando de Herrera el Divino, que es un poeta de la segunda mitad del siglo XVI. Él nace hace 1534 y fallece en 1597. Y entre los muchos autores que dedican versos al Santo Rey, los creados y los compuestos por este autor me parecen especialmente hermosos para concluir mi intervención. Dicen así: tú solo nos mostraste, entre el rigor de Marte violento, entre el peso y molestias del gobierno, juntas en bien trabado ligamento, justicia, piedad, valor eterno, y cómo puede, despreciando el suelo, un príncipe guerrero alzarse al cielo. Nada más. Muchas gracias.
Condesa y auxiliar de Sevilla, para que él, como capellán real que fue, como deán de la catedral, ha estado siempre muy ligado al culto y a fomentar la devoción a San Fernando y a la Virgen de los Reyes. Él incluso ha escrito sobre este tema, sobre este personaje, resaltando la religiosidad de Fernando III el Santo, un libro que acabo de pedirle que me facilite para ilustrarme un poco sobre ese interesante capítulo de esa religiosidad del santo rey conquistador de nuestra ciudad, que fue, aunque fue también un amante y un difusor de la devoción a Cristo y concretamente al Cristo del mundo, ya que él fue quien comenzó la construcción de la catedral burgalesa, pero fundamentalmente fue un gran difusor y defensor de la devoción mariana. Nadie mejor que don Teodoro, por tanto, puede ilustrarnos y puede poner este punto final a este acto que creo que ha cubierto y con mucho las expectativas de todos ustedes. Don Teodoro, con ustedes. Bueno, pues primero, muchas gracias, don Juan Miguel, don Antonio María, y a todos ustedes por estar aquí. Yo creo que estamos en familia, que no creo que hace falta mucho protocolo. Yo me considero aquí como en familia porque ya he venido muchas veces para las carpetas, que después era un libro, me imagino también. Bueno, hoy toca San Fernando. Al principio se nos ha relatado una serie de fechas, las coincidencias con el 23 de abril, que no voy a repetir, pero sí les puedo decir la gran coincidencia de que hoy precisamente yo he llegado de la exhumación de los restos de otro santo, que es el Padre Torres. Se han exhumado los restos porque este año, la fecha está por concretar, será beatificado. Por lo tanto, tendremos en Sevilla una gran fiesta en el sentido litúrgico y devocional. Bueno, pues son fechas que coinciden. Y estamos aquí para hablar de San Fernando. Bueno, como ya hemos escuchado, de San Fernando. Ciertamente, yo escribí sobre la espiritualidad de San Fernando, por lógica, porque los santos en la Iglesia tienen que ayudarnos para imitar a Cristo. ¿Y por qué para imitar a Cristo? Porque ellos lo hicieron. Hay un mandato en el Evangelio que nos dice nuestro Señor Jesucristo que debemos ser santos, como vuestro Padre Celestial es santo. Es una invitación a todos los bautizados. Todos estamos llamados a ser imagen de Cristo. Y eso San Fernando lo tenía asumido en su vida. Por supuesto, su madre también, una gran educadora en toda la parte espiritual. Pero su madre no está en los altares y él sí. Ya os explicaré por qué. Todos llamados a la santidad, es decir, todos llamados a ser imagen de Cristo por el bautismo. San Fernando lo tenía asumido. ¿Qué significa eso? Que tenemos que vivir una espiritualidad para que en nosotros, en nuestra persona humana, que tiene una eternidad, en el interior de nuestro cuerpo, está la eternidad, que es el aliento de Dios. Dios nos ha dado su aliento, su espíritu, y ese espíritu es eterno. Cuando el cristiano descubre la realidad que lleva dentro, porque llevo dentro de mí vida divina, vida eterna, y que estoy llamado a imitar a Cristo, tengo que vivir una espiritualidad, porque sin esa vida espiritual no será posible
imitar a Cristo. Por eso, al acercarnos a la figura de San Fernando, si nos acercamos desde el punto de vista espiritual, vemos en él un hombre que es un hombre de oración, un hombre que comulga, que habla con Dios, que quiere imitar a Cristo. ¿Y cómo lo hace? A través de sus virtudes: la fe, la esperanza, la caridad, la templanza, su humildad, porque así su vida se va asemejando a Cristo. Todos llamados a la santidad, porque dentro de nosotros está el aliento de Dios, su eternidad. Pero Dios no nos obliga, somos completamente libres para hacernos semejante o no a su Hijo Jesucristo, el que vino a este mundo. San Fernando así lo asumió, pero por eso los santos están para que también nosotros los tengamos como modelos. Y ellos nos enseñan ese camino, precisamente ese camino para alcanzar la santidad. Puede ser o no canonizada. Su madre, estoy seguro, que ha alcanzado la santidad, como tantos y tantos santos hay en el cielo que han alcanzado la santidad. Una santidad delante de Dios, no delante de la Iglesia, porque no los ha canonizado, no los ha puesto como modelo para que sean venerados. ¿Por qué? Porque eso no es obra humana, depende del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace que cuando una persona ha fallecido se cree en torno a ella una fama de santidad. Pero si ya vivía de una manera santa, y muchas personas han dicho, esa persona es santa por lo que hace, pero falta la intervención divina, la acción del Espíritu Santo. Y hay cristianos que comienzan a encomendarse, como le sucedió al rey San Fernando. Muchos cristianos comienzan a encomendarse a él. ¿Pero solo es la fama de santidad? No. Nos dice también la Iglesia, no solo es la fama de santidad, sino que tiene que conceder gracias y favores. El rey San Fernando concedía gracias y favores, igual que tantos santos que han llegado a los altares. Evidentemente, aún sigue la intervención divina. Y dice, no solamente serán gracias y favores para llegar a los altares, tiene que concederse un milagro a través de su intervención. ¿Y qué es un milagro? Un milagro es que rompe la ley natural. Se puede romper de muchísimas maneras. Claro, sería una forma muy evidente que a uno le cortan una mano y sale. Claro, eso sería algo espectacular. Pero no se trata de eso. Por ejemplo, yo tuve que instruir un proceso, fue el primer proceso que tuve que instruir cuando llegué de Roma, que fue de una religiosa de los Sagrados Corazones. Esta religiosa hoy día es beata. ¿Por qué es beata? Porque a su vez una religiosa de la congregación tenía cáncer localizado, pero cuando la intervinieron, al abrir, tenía metástasis. Cerraron y al día siguiente, pues lo único que el médico esperaba y todos, pues que poco a poco, pues fallecería. No fue así. Le hicieron nuevas pruebas y no tenía absolutamente nada. Esta es la beata Carmen. La fundación fue en Antequera. Curiosamente, no tenía nada. Ha roto la ley natural. Por eso se considera un milagro. Necesaria esa intervención para que esa persona, ese cristiano que vivió las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, pueda ser elevada a los altares. Intervención divina. Por lo tanto, sin esa intervención divina de la acción del Espíritu Santo, no se llegaría a los altares. De ahí que todos estamos llamados a la santidad, pero no pensemos nunca en una santidad para estar en los altares, sino santidad para estar en el cielo, dar gloria a Dios en este mundo y en la vida eterna.
A esa santidad todos debemos aspirar. La otra santidad de los altares depende de Dios, depende de la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros tengamos a los santos como a San Fernando como un modelo para alcanzar la santidad, pero la santidad delante de Dios. Si Dios lo quiere, seremos también santos ante la Iglesia, pero no pensemos en eso. Pensemos en ser santos ante Dios. Que la vida de San Fernando, su vida espiritual, nos ayude a todos a acercarnos cada vez más y mejor a Dios, al momento de oración. Tengamos también como ejemplo a San Fernando cuando él comulgaba. Sería para estar aquí hablando muchísimo tiempo sobre su espiritualidad, pero vamos a quedarnos con ese punto. Los santos nos ayudan para alcanzar la santidad, son nuestros modelos. La santidad la alcanzamos por la vida sobrenatural. Sin esa vida sobrenatural es imposible. La santidad canonizada la alcanzamos porque Dios lo quiere, por medio de la acción del Espíritu Santo. Muchas gracias. Y ya terminamos con otro momento musical a cargo del profesor don José Manuel Acuña, que nos interpretará al piano una composición titulada Après un revés de forêt. Y ya sin más, tras agradecer a don José Manuel Acuña su valiosísima colaboración,
quiero hacer extensiva mi felicitación a todos los colaboradores de esta publicación que hoy tenemos el gusto de dar a la luz a todos los interesados en el tema y a todos los sevillanos en general. Y sin más, no tenemos otro asunto que tratar. Levantamos la sesión tras agradecer a todos los presentes su asistencia. Muchas gracias.